quiero compartirles hoy un mensaje bien especial, y es que una de estas mañanas me desperté y Dios trajo un verso y una palabra especial para nosotros, una palabra muy poderosa, y quiero compartirlas en esta noche. Y comenzando todo esto, nosotros tenemos que comprender que Dios es un Dios de promesas, y eso ya lo hemos hablado que Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de fidelidad, Dios es un Dios que de una u otra manera siempre se manifestó a su pueblo, prometiéndole, mostrándole su voluntad, mostrándole su gracia. Y todas las promesas que nosotros vemos y están enfocadas al Salvador, al Mesías, encontrar en el Señor Jesucristo no solo la salvación del pueblo de Israel, sino la salvación de la humanidad entera. Sabemos que nosotros cada día vivimos situaciones difíciles, enfermedades, tribulaciones, momentos de angustia, situaciones en las que el mundo está pasando en este tiempo, donde hay guerra, donde se levantan pueblos, hay rebelión, hay violación de los derechos de humanos, de la mujer, en fin. Y es como un tiempo donde nosotros vemos mucho caos, vemos muchas situaciones difíciles que nos confunden, que nos llenan de temor, que nos llenan de angustia, que nos llenan de preocupación, y no nos dejan de una u otra manera tener como esa tranquilidad de saber que todas las cosas están bien. Cuando nosotros vamos a la palabra, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, como dice el Señor Jesucristo, cuando dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros vamos a la palabra y encontramos esas promesas, encontramos esos tesoros escondidos, como dice Isaías capítulo 45, cuando dice la palabra que el Señor nos va a revelar los secretos muy guardados, los secretos, los tesoros escondidos. Y debemos nosotros volvernos expertos en descubrir tesoros, porque una palabra, una promesa de Dios para tu vida puede cambiar por completo el rumbo de tu existir. Encontrar una palabra, una promesa financiera, una promesa para tu vida en la salud, una promesa para tu vida en tu vida familiar, encontrar una promesa para una situación de confusión, o encontrar una promesa en esos momentos de dificultad, de oscuridad, es lo más valioso. Es como encontrar esa perla de gran precio en tu vida. Es encontrar esa antorcha, esa luminaria que va a sacarte de esas tinieblas y de esos momentos tan difíciles. Y estos momentos, en este tiempo que está viviendo el mundo, sabiendo que la venida del Señor está cerca, sabemos que cada día los tiempos serán oscuros. Habrá enfermedades, dice la palabra, habrá situaciones difíciles. Hemos visto terremotos, hemos visto tantas situaciones que antes para nosotros en la palabra de Dios nos causaba temor escudriñarlas, verlas o leerlas. Pero hoy se han convertido en algo muy, muy cotidiano para nosotros. Guerras en un lado, terremotos, situaciones difíciles, hambres, enfermedades, plagas. No estamos lejos de la venida del Señor Jesucristo. No estamos lejos de eso. Pero tenemos que ser una iglesia que esté firme en la palabra. Tenemos que ser una iglesia que se mantenga en la palabra de Dios. No dejarnos llevar por los temores o por situaciones en las cuales de pronto viene las noticias, a través de las redes, a través de la televisión, a través de la internet, que influyen en nosotros y que nos llenan a nosotros de angustia. Siempre tenemos que ser hijos de Dios cristianos, que estemos aferrados a la palabra. Hijos de Dios que tengan en la palabra de Dios esa antorcha, que tengamos nosotros esa palabra de Dios siempre como nuestra roca, como nuestra salvación, como esa herramienta para nosotros poder enfrentar cada situación que la vida nos vaya enfrentando, no solo a nivel mundial, sino también en tu casa, en tu hogar, en una enfermedad. Aprender que en la palabra de Dios siempre nosotros tenemos ese refugio. Y miren, en Gálatas capítulo 3, en el verso 26, dice:
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Y es bien importante, miremos el verso 28, dice, ya no hay judío, ni esclavo, ni libre, ni hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí lo que el apóstol Pablo nos quería decir es que cuando llega Jesús y nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestra vida, aceptamos su gracia, aceptamos su amor, su poder y su misericordia, entonces en ese momento ya no hay en Cristo, ya no hay judío, ya no hay diferencia entre el pueblo judío y el pueblo gentil, sino que en Cristo todos somos uno. Ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay distinción entre uno y otro. Todas las promesas se hacen reales. Y en alguna enseñanza que dimos en algún momento hablábamos que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Pero aquí vemos, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué maravilloso esto, porque es entender que en Jesucristo todas las promesas que Dios le había dado a su pueblo son nuestras. A veces pensamos que esas promesas son solamente para el pueblo judío, pero no es así. Las promesas que tú encuentras en la palabra, las promesas que tú encuentras allí en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los Proverbios, en los profetas mayores, Isaías, Jeremías, o de pronto en otros libros de la Biblia, todas esas promesas son para tu vida. Todas esas promesas se hacen reales, dice aquí en la palabra, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Es decir, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, Jesucristo nos dio acceso directo a alcanzar las promesas. El Señor Jesucristo es el puente, es la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Tú vas a entrar y vas a acceder a la palabra de Dios y vas a acceder a la promesa de Dios a través de Jesucristo. No es simplemente que nosotros recitemos por recitar una promesa, sino es comprender que a través de Jesucristo tú tienes acceso a la bendición en tu vida. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, cuando has entendido el sacrificio de Jesucristo, entiendes que toda la palabra está hecha para ti. Y que esa palabra es el testamento, es la promesa de Dios para tu vida, para que tú la creas, para que tú confíes en ella, para que tú descanses en la palabra y la hagas real en tu corazón. Y es bien interesante que nosotros aprendamos a vivir en las promesas de Dios. A vivir en esa promesa real. Pero vuelvo y te digo, esa promesa no se hará real hasta que tú no comprendas ese sacrificio salvador de Jesús en tu vida. Esa preciosa sangre que Jesús derramó por ti. Esa preciosa sangre que Jesús, con ese precio tan alto que pagó por tu vida, te ha dado salvación, te ha dado vida eterna y te ha dado alcance y acceso directo a que tú tomes las promesas y las hagas reales en tu vida. Ahora miren, la palabra de Dios dice en Zacarías capítulo 9, verso 9, dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren, la palabra de Dios, si hay una de las promesas del Antiguo Testamento que más valor tiene, es esta.
Esta es una de las profecías mesiánicas. Una profecía mesiánica es una profecía o es una palabra, una promesa en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Jesucristo. Y tenemos esa bendición en el Antiguo Testamento, tenemos esa victoria en su palabra, tenemos esa victoria maravillosa en esa palabra de Dios. Y esta es una de las profecías mesiánicas más maravillosas que tenemos allí en el Antiguo Testamento, porque habla acerca de la venida del Mesías. Vemos al Señor profetizado, vemos al Señor que el profeta Zacarías habla acerca de que Jesús, el Mesías, vendría sentado en un pollino, hijo de asna. Y es la misma palabra que nosotros vemos en Mateo capítulo 21, verso 5 al 9. Mateo capítulo 21, del verso 5 al verso 9. Y es aquella entrada triunfal de Jesucristo al pueblo, a Jerusalén, cuando el Señor entra en ese pollino, en ese asno, entra y la gente comienza a alabarlo y decirles: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la gente, como alguna vez enseñábamos, tomaba las palmeras, tomaba las plantas, tomaba todo lo que tuviera para alabar al Señor. Y también se quitaban sus mantos para recibirlo, y el Señor pasó triunfante hacia Jerusalén. Luego el Señor llora. Obviamente el Señor sabía que esto era un acto profético que tenía que cumplirse, pero que ese acto profético era su muerte en la cruz. Y después de esto el Señor Jesús llora sobre Jerusalén, porque sabía que Jerusalén luego sería quemada y sería casi que destruida. Pero en esta palabra de Zacarías, lo que el Señor, les cuento que me daba esa palabra despertando una de estas mañanas, el Señor me despertó con este pasaje y me inquietó mucho, porque tiene un valor tan maravilloso, tiene un valor tan profundo en nuestro corazón de lo que el Señor puede hacer en nuestra vida. Uno sabe que el enemigo se levanta, uno sabe que el enemigo no quiere que tú te consagres, el enemigo no quiere que tú busques al Señor. El enemigo odia lo que hacemos, pero tenemos la plena certeza de la confianza de que Jesús ha vencido por nosotros. Así que no debemos dejarnos amedrentar, no debemos dejar que el enemigo nos amedrente, nos llene de temor, nos llene de angustia, sino confiar en esa palabra de Dios viva, real en nuestro corazón. Y dice aquí la palabra, dice: alégrate. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y miren, cuando comienza esta profecía, cuando comienza esta palabra tan maravillosa que Dios nos da hoy, lo primero que comienza a decirle a su pueblo es: alégrense en el Señor. Alégrense, porque dice: da voces de júbilo. Nosotros hace poco hablábamos de cómo el Señor, cuando los discípulos estaban amedrentados, el Señor se aparece en medio de ellos y ellos ven al Señor resucitado, y dice la palabra que ellos se regocijan. Y hablábamos de que ese regocijo es esa felicidad que no se puede ocultar. Y aquí el Señor dice en su palabra, dice: alégrate, hija de Sión, y da voces de júbilo. Es decir, esa alegría que nosotros tenemos que tener por saber que el Señor Jesucristo nos ha dado vida y nos ha dado victoria eterna. No hay alegría más grande en nuestras vidas que su victoria en la cruz. Es bien importante que nosotros podamos descansar en esa promesa. El enemigo va a querer meter miedo en tu corazón. El enemigo va a querer llevarte a la angustia, a llevarte a sentirte mal, a sentirte apesadumbrado, a sentirte desolado. Pero tu gozo, tu felicidad no depende de las circunstancias. Tu felicidad depende de la promesa del Señor Jesucristo. Esa promesa es la que te debe dar a ti ese impulso para sentir gozo en tu corazón. No dejes que el enemigo te robe la palabra. No permitas que el enemigo venga y en cualquier circunstancia el enemigo lo que va a buscar es que tú no escuches esta palabra.
No quiere que el enemigo lo que quiere es que tú no entiendas la palabra de Dios y no aprendas de ella. Eso es lo que el enemigo quiere. Su propósito es robar la palabra. Su propósito es que tú te distraigas. El propósito del enemigo es que tú caigas en la fe. Pero la palabra del Señor es evidente y nos dice: alégrate, porque Él es mi alegría. Mi alegría no depende de las circunstancias o si las cosas salieron o no salieron bien. Mi felicidad y mi alegría dependen del Señor Jesucristo. Esa es nuestra confianza. Ese es nuestro reposo, el saber que en el Señor Jesucristo todo nuestro gozo está asegurado. Y Él le dice aquí a su pueblo, le dice: alégrense y den voces de júbilo. Tu alegría y tu gozo, ¿de quién depende? Si hay algo que a nosotros todos los días nos agobia, es que perdemos el gozo de una manera muy, muy latente. Tú hoy estás contento porque las cosas te salen bien, pero cuando no te salen las cosas bien, pierdes el gozo. Pero el gozo no depende de lo que te sucede, no depende de las circunstancias, si hoy amaneció con sol o amaneció opaco, si las cosas salieron. Tu gozo no puede depender de las circunstancias. Hay personas que son felices solamente en la temporada de diciembre. Hay personas que son felices cuando tienen dinero en el bolsillo, cuando ya han pagado su alquiler de su casa o su cuota, o cuando han hecho mercado. Ese día son felices. Ese día hacen chistes, ese día bromean en la casa, ese día todo es armonía. Pero el día que no hay nada, o el día que escasean las cosas, las provisiones, entonces ya no hay gozo. Entonces ya no duermo, me angustio, paso mala noche, estoy en preocupaciones, me rasco la cabeza, digo: ¿qué pasa? Que nadie me hable porque ahorita estoy intocable. ¿Por qué? Porque las cosas no nos han salido bien. No podemos ser circunstanciales. Nuestra felicidad en Jesucristo no depende de si las cosas salen o no salen. Tu gozo no puede ser circunstancial. Y ahí en Zacarías luego el profeta dice: he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren, nosotros tenemos que aprender algo en nuestra vida, y es que el Señor Jesús debe ser la piedra angular de nuestras vidas. Por eso la palabra dice que Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. El Señor es la roca de mi salvación. Tu vida no puede estar reposando en las circunstancias, porque por eso muchos de nosotros entramos al conocer al Señor Jesucristo y ante la primera dificultad nos apartamos de Él. Nosotros tenemos que ser personas que aprendamos que nuestra roca, el fundamento de nuestra vida es Él. Es el fundamento, es la roca donde nosotros vamos a construir. Por eso nosotros debemos profundizar en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y eso lo decía el apóstol Pablo. Nosotros debemos profundizar, debemos avanzar en el conocimiento de Jesucristo. Tú debes leer los evangelios, debes estar estudiando, mirando comentarios de una de otra forma para que tú puedas profundizar, porque lo que va a hacer que tu vida eche raíces en tu vida cristiana es Jesucristo. Y nosotros, cuando comenzamos en la vida cristiana, comenzamos a ser bombardeados por una serie de circunstancias, por una serie de doctrinas que pueda que no son malas. Pero en muchos púlpitos se predica que cosas buenas, cosas malas, pero nosotros debemos estar fundamentados en Jesucristo. Es en Jesucristo. Jesucristo debe ser la roca
Jesucristo debe ser la piedra angular y el fundamento de tu matrimonio, el fundamento de tu negocio, el fundamento de tus emociones, de tu vida. Tú no puedes colocar tu vida en las circunstancias. Es en el Señor Jesucristo donde tú puedes reposar y construir. Luego acá dice, aquí en Zacarías, en el capítulo 9, dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollín. Y hay 4 cosas que tú tienes que conocer de Jesús, que son los fundamentos de tu vida, de Jesucristo en tu vida, las características de Cristo, porque aquí el Señor Jesucristo está siendo presentado. El Señor Jesucristo no había nacido aún todavía, pero el profeta habla del Mesías y da unas características maravillosas acerca de Jesús, de quién sería Jesús y cuál sería la obra maravillosa en nosotros. ¿Cuál sería ese fundamento, esa doctrina en la cual nosotros podíamos reposar? Y miren, lo primero que dice aquí el profeta es que Jesús dice: tu rey, y he aquí, tu rey vendrá a ti. Tu rey vendrá a ti. Y es bien importante esto porque no nos muestra a un profeta lejano, no nos muestra a un Jesús lejano, no nos muestra a un Mesías lejano. Nos muestra al Rey que viene a ti. No somos nosotros los que vamos a Él, es Él a nosotros. Y ahí nosotros vemos el significado de la gracia. No es por tus obras que tú te acercas a Jesús. No son tus obras, es Él el que ya hizo la obra en tu vida. Y esto es bien importante que nosotros podamos guardarlo en nuestro corazón. La gracia no es una doctrina. La gracia es el Evangelio. El apóstol Pablo hablaba del Evangelio de la gracia. Y obviamente ese Evangelio de gracia es el Evangelio de la salvación. Y aquí nosotros vemos lo que el profeta Zacarías que veía acerca de Jesús. El Rey vendría a ti. Y esa venida del Rey, esa venida de nuestro Señor Jesucristo sería lo que traería gozo y salvación a tu vida. Vean lo maravilloso que es el Señor dándonos a entender su gracia infinita. No somos nosotros en nuestras fuerzas los que nos acercamos a Él. No son tus obras de caridad. No es que tú ores, no es que tú cumplas los mandamientos. No es eso. Su gracia infinita te dice a ti: alégrate porque Él viene a ti. Porque su salvación te alcanza. Porque su bendición te cobija. Eso es la gracia. Esa es la gracia. Y nosotros tenemos que entender muy bien ese concepto. Porque la gracia no es parte del Evangelio. El Evangelio de la gracia es Jesucristo. Porque Él viene a nosotros trayendo su gracia y su bendición. Y aquí lo dice claramente. El profeta Zacarías habla de que no era un rey lejano o no era un rey como supuestamente ellos pensaban, el pueblo israelita pensaba cuando llegó el Señor Jesucristo. Ellos pensaban que iba a ser un hombre que entraría triunfante a Jerusalén y acabaría con el poderío de Roma. Aquí el Señor lo que hace es mostrar que su salvación y que su obra era todo lo contrario a lo que ellos podían creer que era así. Porque Él viene, dice la palabra aquí, que Él vendría a ellos. No sería el pueblo el que buscaría al rey, sino que el rey los buscaría a ellos. Sería el rey el que entraría a encontrarlos a ellos. Y luego dice acá en Zacarías, dice: Él vendría a nosotros justo, dice ahí en el verso 9, dice justo y salvador. Y esa palabra justo es bien especial,
La palabra justo en el hebreo es sadik y significa recto, significa derecho. Tiene un sentido moral y ético esta palabra. Es decir, Jesús era el justo de los justos. Pero esta palabra que nosotros vemos aquí en Zacarías cuando habla justo, significa una palabra que se le atribuye solamente al Mesías en el Antiguo Testamento. Solamente en el Antiguo Testamento. Jesús no vendría como rey, y también vendría como un hombre justo, como un hijo de hombre justo. Hijo de Dios, hijo de hombre. 100% Dios, 100% hombre. Muchas veces la gente piensa que Jesús vino en la condición de hombre y dejó su deidad. No, Jesús era Dios, pero Jesús también era hombre. No 50-50, era 100% Dios y 100% hombre. La palabra lo dice, estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aquí se muestra como justo. Y esto es bien importante y nosotros debemos arraigarlo en nuestro corazón. En 2 de Corintios 5:21, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Vuelvo y les repito, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Es decir, Jesucristo es la justicia de Dios en mí. Cristo es la justicia de Dios en mí. ¿Y eso qué significa? Que tú no estás condenado por el pecado, tú no estás condenado por tus pecados, sino que tú eres completamente salvo a través de Jesucristo. ¿Cómo? Porque Él viene a ti como rey justo, como un rey justo. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. No estás condenado. Tú puedes acercarte ante el Padre plenamente orando y creyendo que tú alcanzas y que tienes bendición para tu vida. Tienes esa bendición eterna, tienes ese alcance de poder lograr la salvación en tu vida y lograr ser escuchado por nuestro Dios. Somos la justicia de Dios en Cristo. En nosotros no hay condenación. Y Él viene como rey, pero dice la palabra que viene también como justo, como un rey justo a tu vida. Y también dice que viene como justo y salvador, ahí en el verso 9. Y la palabra salvador es una palabra que también allí significa victorioso, victorioso. Es decir, no viene como un Dios derrotado, como un Salvador derrotado a ver qué sucede, sino que Él trae la victoria consigo. Él trae la victoria con Él. ¿Para qué? Para ti. Esa victoria es para tu vida, esa victoria es para tu enfermedad, esa victoria es para tus finanzas, esa victoria es para tu hogar. Porque Él viene como rey, como justo, pero también viene como un Salvador victorioso a tu vida. Y trae esa victoria completa a tu corazón. Trae esa victoria completa a todo lo que tú haces. A todo lo que tú emprendas serás bendecido. Tú en lo que emprendas serás prosperado, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres victorioso a través de Jesucristo. A través de Cristo tienes esa victoria eterna, tienes esa victoria poderosa a través del Señor Jesucristo. Y aquí también habla la palabra que dice humilde. Ahí en el verso 9 dice, vendrá a ti justo, salvador y humilde. Viene como salvador, como hablábamos anteriormente. Y esa palabra victorioso es una palabra hebrea que es Yasha. Y la palabra Yasha es eso, es un rey victorioso, un rey que te da a ti victoria, un rey que te da eterna salvación, te da poder y te da autoridad para ser liberado de toda la opresión del enemigo que ha querido poner en tu vida. Y luego habla la palabra humilde, y literalmente esa palabra es manso. Y la palabra manso
es esa palabra donde Dios nos da a nosotros esa paz. Muchos piensan que Jesús venía allí en Mateo capítulo 21, que Jesús venía pobre, que no tenía para un caballo, y que Jesús venía humilde porque era pobre, y no es así. Si nosotros nos damos cuenta, en Jueces capítulo 10, verso 4a, habla que los reyes podían venir en son de paz, pero venían en un asno, no venían en un caballo. Pero los reyes, cuando venían en son de paz, venían en un asno, en un burrito, no venían en un caballo. Y el Señor Jesucristo viene aquí, dice aquí la palabra, hijo, dice acá, sentado sobre un pollino, hijo de asna, vendría, humilde. El Señor viene a traer paz a nuestra vida, viene a traer paz a nuestro corazón, viene a traer esa paz shalom que hablábamos en algún momento, pero el Señor no viene aquí derrotado. El Señor era profetizado, pero no vendría a nuestras vidas como un Jesús, como un Salvador mendigo, pobre, sino un rey sentado en son de paz y trayendo su paz shalom a nuestras vidas. Esa paz que trae bienestar, trae paz interior, paz emocional, paz mental, trae bendición y una vida completa en Él. Esa paz que Él nos ha prometido. Entonces miren esos 4 puntos importantes que nosotros aprendemos a través de Cristo. Número 1, Él viene como Rey a nosotros. Número 2, Él viene justo. Número 3, Él viene como un Salvador. Y número 4, Él viene humilde a nuestras vidas. Nosotros debemos aprender a conocer al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Tenemos que conocerlo como Rey. Tenemos que conocerlo como justo, como la justicia de Dios en Cristo. Tenemos que conocerlo como el Salvador, pero el Salvador victorioso. Y tenemos que conocerlo con su paz, con su humildad, con esa humildad que Él vino a mostrarnos a nosotros. Esa paz que trae a nosotros en esa completa paz, esa completa tranquilidad en nuestro corazón, ese saber de que Dios tiene el control de todas las situaciones que nosotros estamos viviendo, que podemos descansar en Él, que podemos reposar en Él plenamente. Nunca se te olviden esos 4 puntos, porque es ese fundamento, esas columnas en la cual tú puedes conocer al Señor Jesucristo, conocerlo en como un Rey poderoso que viene a tu vida a traer bendición, que viene como el justo, que trae a ti a través de su sangre salvación y vida eterna, como aquel que viene a traerte salvación. Y esa palabra salvación significa muchas cosas. La palabra salvación en el original significa liberación, significa sanidad, significa ser rotas las cadenas, las maldiciones que nosotros por años hemos venido. Él viene a traer salvación a tu casa. El Señor dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando tú aceptas al Señor Jesucristo en tu vida, viene salvación. Viene salvación para tus familiares. El Evangelio llegará a ellos tarde o temprano. Ellos serán salvos por su palabra. Ahora, quiero que miremos más adelante lo que dice la palabra en el verso 11. Dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Quiero que nos centremos ahora en la segunda parte de este verso 11 donde dice, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y miren, la condición de nosotros muchas veces es una condición de pobreza espiritual. Aquí lo dice en el verso 11. Dice, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y esto es bien interesante porque cuando habla de cisternas, las cisternas que nos está hablando aquí el profeta Zacarías, son las mismas que hablaba Jeremías en el capítulo 38.
Y son cisternas donde se guardaba el agua, ¿cierto? O eran como unos aljibes donde se guardaba el agua, pero estaban secas, es decir, estaban completamente desocupadas, y esas cisternas se llenaban de barro, o muchas veces, como metían allí algunos presos, se llenaban de suciedad, de estiércol, de mil cosas. En el capítulo 38, en el verso 6, al profeta Jeremías lo meten en una de esas cisternas. En Génesis, en el capítulo 37, en el verso 24, a José, sus hermanos lo meten en una cisterna. Y esas cisternas, ¿qué simbolizan? Simbolizan esa esclavitud, esa pobreza en que nosotros hemos estado viviendo, esa ruina, esa escasez, esas prisiones en las que tu vida, tu familia o tú han estado por años, esclavo de algún vicio, esclavo de muchas situaciones. Esclavos, hay personas esclavos de la brujería, esclavos a la ruina, esclavos a la pobreza, esclavos al adulterio, esclavos a la fornicación, esclavos a la pornografía. Y son cárceles en las cuales el enemigo a ti te mete y te reduce. Y esas eran cisternas, eran unos lugares profundos en la tierra donde supuestamente allí almacenaban el agua. Pero cuando no había agua, cuando había sequedad, metían allí a esas personas. Y aquí la palabra lo dice en el verso 11. Dice, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y eso es bien importante, porque nosotros muchas veces vivimos así. Vivimos en prisiones. Vivimos en cárceles en las cuales el enemigo nos ha querido atar. Y donde el enemigo nos ha querido llevar a esa esclavitud en la cual nosotros no tenemos esa bendición y esa victoria. Cisternas económicas donde no tenemos la provisión que necesitamos. Cisternas donde el enemigo te ha esclavizado a ti y a tu familia por años, con situaciones, con depresión, con angustia. Situaciones donde nosotros vemos esa desesperanza en la enfermedad. Esas cisternas donde el enemigo nos ha querido meter por años, nos ha querido meter, esclavizarnos, para que tú no crezcas, para que tú no des fruto en tu vida, para que tú no des esa bendición y no alcances las promesas de Dios. Allí el enemigo te quiere tener. Y aquí el pueblo, lo que describe el profeta, es que el pueblo estaba en una cisterna. Y en esa cisterna hay cosas horribles, lo que les digo, hay barro, hay residuos de todo tipo. Así como aquel joven que deja a su papá, esa maravillosa palabra, esa promesa del hijo pródigo, cuando él va, gasta y malgasta todo lo que tiene y se encuentra en medio de los cerdos, en medio de su suciedad. Así mismo se encontraba el pueblo. Así mismo se encontraban en completa soledad, no había agua, no había esa bendición, porque la palabra de Dios en la Biblia, en la palabra de Dios representa el agua, representa a Cristo, pero la palabra de Dios también es representada por el agua. Acordémonos del Salmo 1, que dice que aquellos que están junto a corrientes de aguas, aquellos que aman la palabra, que tienen esa palabra de Dios, son como árboles que están junto a corrientes de agua, junto a la corriente de la palabra de Dios, junto a Cristo, junto a esa palabra de Dios que emerge de Él. Pero aquí esas cisternas estaban completamente sin agua, estaban secas. Y así están nuestras vidas. Nosotros muchas veces queremos avanzar en la vida cristiana, pero nosotros solamente leemos un capítulo, medio capítulo de la Biblia, o leemos los salmos y de ahí no salimos. Vidas secas, sin la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener esa palabra abundantemente. Y aquí dice que aquellas cisternas estaban sin agua. Es decir, no tenían la palabra de Dios. No tenían la palabra de Dios, y la palabra debe morar abundantemente en tu corazón. Tú debes de ser un lector de la palabra en todo momento.
En todo momento tienes que estar leyendo la palabra, tienes que estar escuchándola, tienes que estar meditando en ella. No dejes que la palabra de Dios ocupe un lugar secundario en tu vida. La palabra de Dios debe ser lo más importante. A veces nosotros como cristianos tenemos el hábito de la lectura, pero a veces leemos cuanto comentario llega a nuestras manos, leemos de un autor, del otro autor, leemos el libro de uno, el libro del otro y no sabemos lo que otros han escrito. Pero dejamos la palabra de Dios olvidada, dejamos la palabra de Dios arrinconada en nuestras vidas. Nosotros debemos leer la palabra, debemos de ser lectores asiduos, tenemos que estar siempre profundizando en ella, siempre estando profundizando en esa Biblia, en la Biblia que tú tienes allá en tu casa, estarla leyendo, estar profundizando en ella. Está bien leer otros libros de otros autores, pero tu vida debe ser de un solo libro, y es la Biblia. Si hay un libro en la vida, en tu propia vida, que debe ser el estandarte, que debe ser la piedra angular de tu vida, debe ser la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que llena tu vida, llena tu corazón, leerla en la mañana, leerla en la tarde, leerla en la noche, en todo momento estar saturado de la palabra de Dios y fortalecerte en las promesas de Dios. Y no ser como este pueblo que estaba con unas cisternas completamente sin agua, secas, sucias y hasta malolientes. Y allí estaban presos aquellos cautivos que nos habla el profeta. Porque cuando tú no tienes esa palabra de Dios en tu vida, el enemigo fácilmente te va a hacer preso de sus engaños, de sus doctrinas, de sus mentiras, de sus inmundicias, para que tú caigas y quedes preso en ella. Cuando tú sacas la palabra de Dios de tu vida, cuando tú sacas el agua de vida que es Jesucristo y es la palabra de Dios, el enemigo te va a esclavizar en sus vicios, en sus pecados, en sus inmoralidades e inmundicias. Mientras que haya agua en esas cisternas, el enemigo no va a poder esclavizarte allí. Porque la palabra de Dios debe estar abundante en tu corazón. Debe estar en abundancia en tu vida. Pero miren lo que dice en la primera parte del verso 11, que es nuestra esperanza. Dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Por eso comencé hablando de la segunda parte, y es entender nuestra condición como estamos nosotros actualmente. En una sequedad espiritual, somos llevados por todo viento de doctrinas. En estos momentos es cuando tú más debes estar aferrado a la palabra. En 1 de Pedro 3:15, ¿qué dice? Sino santificad al Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y templanza ante la esperanza que hay en vosotros. Si hay un momento en la historia de la iglesia que debe estar adoctrinada en la palabra de Dios y en la doctrina de Jesucristo, es hoy. Es hoy. Es hoy cuando nosotros debemos estar aferrados a esa palabra y debe esa palabra estar abundantemente en nuestro corazón para nosotros no dejar que cualquier doctrina, cualquier engaño de este mundo y de este siglo comiencen a interferir en nuestra fe. Debemos ser firmes, debemos estar bien adoctrinados, debemos estar firmes en la palabra de Dios. Y dice acá, en la primera parte del verso 11, dice, y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Y es entender el sacrificio de Jesucristo y entender la magnitud y la profundidad y la maravillosa gracia que hay en la sangre del Señor Jesucristo. Es bien importante que entendamos eso. La sangre de Jesús, la sangre del Cordero, la sangre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es esencial, porque es a través de la sangre del pacto que nosotros somos salvos. A través de la sangre de Jesucristo nosotros somos redimidos. Allá en Éxodo capítulo 24, en el verso 8, Éxodo capítulo 24, verso 8, dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo,
he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y en Mateo capítulo 26, en el verso 28, porque el Señor Jesús dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Allá Moisés habla de la sangre que ellos tenían que hacer con los sacrificios, con los corderos, con las ovejas, con todo esto, pero era símbolo de lo que vendría con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús en ese momento de la Santa Cena, de la Santa Comunión, les habla y les dice, esta es mi sangre, que es el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Y ahí en Zacarías, lo que estábamos leyendo nosotros en este momento, por el pacto de la sangre de Jesucristo, nosotros somos salvados. Es a través de la sangre de Jesucristo, por el pacto de la sangre de Jesús en el Calvario, que yo tengo liberación de todas las porquerías que el enemigo ha querido hacer en nuestras vidas. Ellos fueron salvos por la sangre del pacto. Y nosotros tenemos bendición y liberación a través del pacto, el nuevo pacto, el pacto de la sangre de Jesús. Tú no tienes por qué estar en esclavitud, tú no tienes por qué estar en una cisterna de pecado, de esclavitud en tu área sexual, tú no tienes por qué estar en una esclavitud en tus finanzas, tú no tienes por qué estar en una vida de esclavitud, en enfermedad, en depresión y en muerte, porque tú a través de la sangre de Jesucristo has sido liberado, dice aquí, y tú también por la sangre de tu pacto eres salvo o serás salva. Y aquí literalmente lo que dice el profeta es que hemos sido librados de la muerte. Hemos sido librados de la ruina. Hemos sido librados de toda opresión que el enemigo ha querido hacer contra tu vida. Esa esclavitud que no te ha dejado a ti acercarte al Señor en consagración. Esa atadura que ha estado por años esclavizando tu vida, tu matrimonio, que ha estado esclavizando tu vida con enfermedad, con vicios. Hay muchas personas que son víctimas o caen en el vicio del juego, de las cartas, del horóscopo, del tarot. Personas que son influenciadas por el enemigo, por la nueva era, buscando meditación trascendental. Eso es lo único que va a traer a tu vida, es esclavitud. Porque la verdadera libertad la vas a encontrar a través de Jesús, a través de la sangre de Jesucristo. Todo eso que te ha estado a ti esclavizando por años, pensamientos depresivos, de angustia, pensamientos de intranquilidad, de insomnio. Tú eres libre a través de la sangre de Jesús. Tú eres libre a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Por eso el Señor dice, es la sangre el nuevo pacto. La Biblia dice en Hebreos 9:22, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es a través de la bendita sangre de Jesús que tú eres completamente libre. Ese pacto del Calvario, ese pacto de salvación, ese pacto donde el Señor derramó gratuitamente la sangre por tu vida. Tú vales la sangre de Jesús. Nosotros tenemos precio de sangre. Y esa sangre de Jesús nos ha hecho completamente liberados. Esa sangre de Jesús te redime. Esa sangre de Jesús te santifica. Cubre a tu familia. Cubre tu casa. No podemos nosotros declarar la sangre de Cristo como un amuleto, como una forma, como un mantra. Que la sangre de Cristo me cubra. Tú tienes que entender de quién vino la sangre. La sangre de Jesús que vertió por ti como justo, no habiendo en él pecado, no habiendo en él condenación, es la que te ha traído a ti completa libertad.
es la que te ha traído a ti completa salvación y completa redención en tu corazón. Lo único que a ti te va a liberar de los vicios, lo único que a ti te va a liberar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud en todas las áreas de tu vida, lo que está destruyendo tu hogar, tu vida con depresión y con angustia, es la sangre de Jesucristo. Es el pacto y es el amor de Dios por tu vida en la sangre de Jesús. Jesucristo ha traído a tu vida salvación y vida eterna. Tú no tienes por qué estar viviendo ruina. Tú no tienes por qué estar viviendo esclavo de una enfermedad. Porque la palabra de Dios dice, aquí dice, tú también por la sangre del pacto encuentras liberación, encuentras salvación. Jesús te hace completamente libre de la esclavitud. Jesús rompe la maldición de ruina, la maldición de brujería que ha estado contra tu vida. Contra el pueblo de Dios no hay brujo. Recuerdo hace mucho tiempo, estaba con mi mamá hace muchos años, viviendo con ella, y frente a nosotros había una mujer que hacía cierres y hacía lectura del tarot y hacía mucho tipo de brujería, y la gente llegaba a las 3, 4 de la mañana a hacer fila. Y esta mujer era reconocida. Y recuerdo que en ese tiempo el Señor inquietó mi corazón, inquietó mi vida, para que esa mujer dejara de maldecir a tantas personas con su brujería y su hechicería. Y yo recuerdo que yo comencé a orar y comencé a declarar que la sangre de Jesucristo iba contra toda brujería, contra toda hechicería. Yo recuerdo que estuve orando casi 3 meses, rompiendo esas ataduras, esa guerra espiritual. Y a los 3, 4 meses esa mujer de ahí se fue y no volvió a estar en ese lugar. Y no son mis oraciones, es la sangre de Jesús que tiene el poder de romper maldiciones, de sacarnos de esa cisterna de ruina, de pobreza, de depresión, de angustia. Aquí muy cerca a Bogotá hay un puente allá en Ibagué. Y hace poco una familia, una mujer se suicidó con sus 2 hijos en desesperación. Y esta semana lograron frenar otro intento de suicidio de otra mujer. Pero si la gente entendiera, si la gente pudiera comprender que en la sangre de Jesús nosotros tenemos liberación. Eso es lo que el enemigo quiere predicarte en este tiempo. Desesperanza. ¿Tienes problemas económicos? Suicídate. ¿Tienes problemas sentimentales? ¿Te terminó tu novia? Mátate. ¿Tienes problemas contigo mismo? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes feo? Quítate la vida. ¿Te sientes desesperado? Mátate. Si hay algo que el enemigo ha botado del infierno en este tiempo, es la depresión, es la angustia, es la desesperanza. Y el Señor me daba esta palabra para la iglesia y para aquellos que me están escuchando hoy. Sal de la cisterna. Sal de esa cisterna de depresión, sal de esa cisterna que te ha estado esclavizando por años en tu vida. Tu ruina, tu pobreza, esa decadencia, esa falta de la palabra de Dios. Esas cisternas deberían de estar con agua abundante y fresca, pero estaban secas. Y eran las prisiones que el enemigo puso a ellos. Tremendo. Yo leía esta palabra y decía, esto es la radiografía de lo que hoy sucede en nuestras vidas. Personas en esclavitud,
en inmoralidad sexual, en inmoralidad en todo sentido. Ya es normal que la persona está en el trabajo y caiga en adulterio. Es normal hacerlo. Es normal caer en pecados de inmoralidad sexual. Pero el Señor Jesucristo viene a libertarnos de todos esos pecados. Y miren que estamos aquí hablando de algo bien importante, y es mostrar esa gracia, porque veíamos anteriormente en el verso 9 cómo es el Rey el que viene a nosotros. El Señor sabe nuestra condición, pero es Él el que se acerca a nosotros. Y cuando se acerca a nosotros, dice aquí que somos liberados a través del pacto de la sangre de Jesucristo. ¿Tienes problemas con tus hijos? Señor, pongo a mis hijos bajo el pacto de la sangre. ¿Tengo problemas económicos? Señor, yo pongo mi vida bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. Porque por la sangre de Cristo tú eres liberado de la cisterna, de la esclavitud, de las prisiones que han querido tenerte allí, esclavo, prisionero por años, de situaciones. Es la sangre de Jesucristo la que hoy te libera a ti. Escúchamelo bien. La sangre de Jesús rompe las cadenas, rompe los yugos en tu vida, en tu familia. Porque la sangre de Jesús es la vida de Cristo por ti. Es la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que te redime, que te rescata, que te libera, que te sana, para que tú hoy no estés en esa cisterna de esclavitud. Qué maravillosa esta promesa de Dios. El Señor lo dice acá: tú eres libre por mi pacto. Tú eres libre de la ruina, tú eres libre de la esclavitud, tú eres libre en tu vida a través de la sangre. No hay ruina, no hay esclavitud, no hay prisiones contra ti, porque la sangre de Jesús te limpia y te redime. La sangre de Jesús te hace apto. La sangre de Jesús te hace calificado para obtener esta promesa de libertad para tu vida. Hogares destruidos por años, matrimonios acabados, matrimonios cristianos acabados, destruidos. Personas, jovencitos, jovencitas, esclavos de la música depresiva, de música que los esclaviza, que sus mensajes son solamente de esclavitud, de muerte. Tú eres libre en tu vida a través de la sangre. No hay ruina, no hay esclavitud, no hay prisiones contra ti, porque la sangre de Jesús te limpia y te redime. La sangre de Jesús te hace apto. La sangre de Jesús te hace calificado para obtener esta promesa de libertad para tu vida. Hogares destruidos por años, matrimonios acabados, matrimonios cristianos acabados, destruidos. Personas, jovencitos, jovencitas, esclavos de la música depresiva, de música que los esclaviza, que sus mensajes son solamente de esclavitud, de muerte, de tristeza, mostrando como esa impotencia del ser humano por llegar a esos modelos humanos que nos han salido hoy a través de tanto artista, de tanto influencer, que lo que hacen es hacerte sentir insatisfecho con tu propia imagen y esclavo de depresiones, de tristezas, de amarguras. Hoy, si tú no tienes ese status quo que todo el mundo tiene, tienes que tener un super apartamento, una super casa, porque así tú puedes decir que eres bendecido. Y a nosotros se nos ha enseñado que ser bendecidos es tener un super apartamento, es tener un carro
último modelo? ¿Es vestir con las mejores marcas? Eso no es prosperidad. Prosperidad es cuando tú puedes llegar a tu casa, abrazar a tu esposa y orar con tus hijos. Prosperidad es que tú pongas tu cabeza en la almohada en las noches y decir: Señor, aunque no haya muchas cosas en mi vida, tú estás conmigo. Prosperidad es que tú te levantes y puedas tener una bocanada de aire en la mañana, suspirar, inspirar profundo ese oxígeno y decir: Señor, gracias porque hoy tengo vida. Prosperidad es poder abrazar a tu esposa, poder abrazar a tus hijos, poder abrazar a tus seres queridos. Eso es prosperidad. Prosperidad es la paz del Señor, la paz shalom que viene a tu corazón, de saber que en ti no hay angustia, que en ti no hay depresión, que en ti no hay esas situaciones que te traen intranquilidad. Eso es prosperidad. Lo demás es añadidura. No pienses que tener bienes materiales es prosperidad. Tercera de Juan 2 que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospere a tu alma. El apóstol Juan entendía muy bien que Dios quería prosperarnos, pero que la prosperidad es algo íntegro en tu vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que tú tengas la oportunidad de viajar a otro país, de viajar en vacaciones con tu familia, de tener ese carro que tanto anhelas. Pero eso no es prosperidad. Porque la prosperidad es que tú tengas salud en tu cuerpo y que tu alma crezca en el Señor. Tu alma sea edificada. Pero cuando eso no ocurre en tu vida, entonces estás en una prisión. Estás en una cisterna que está trayendo a tu vida esclavitud para que tú no salgas de ahí. Para que tú sigas esclavo de situaciones difíciles, esclavo económicamente, y el enemigo te va a querer distraer. Porque el enemigo lo que quiere es que tú pienses que si tú no tienes hoy el apartamento, que si tú no tienes hoy ese carro, que si tú no tienes hoy esos bienes, tú no eres próspero. Y eso te causa infelicidad. Por eso hablaba al principio, en el verso 9, cuando viene el profeta y dice: alégrate, hija de Sión. Porque es que mi alegría no depende de lo que yo tenga. Todo eso Dios no lo dará. Pero la prosperidad es tener vida. Prosperidad es tener gozo. Prosperidad es tener tranquilidad. Es amar al Señor Jesucristo con todo tu corazón y saber que Él está contigo. No hay mayor tranquilidad de saber que he sido perdonado. No hay mayor tranquilidad en mi corazón y en la vida del ser humano que saber que si hoy muero, voy con Él directo por su sangre. Por la sangre de Cristo. Y sí, Dios nos bendecirá aquí. Dios nos dará su provisión aquí. Pero a veces nosotros creemos que ser bendecido por Dios es tener una cuenta bancaria a reventar. Y no hay mayor mentira que esa. Dios te quiere prosperar, pero Dios quiere que tu vida, que tu alma primero sea salva y encuentre esa prosperidad en Él. Por eso Él hoy nos llama a salir de esas prisiones. Y tú no vas a salir de esas prisiones por ti, porque tú y yo no tenemos cómo hacerlo. Es por su sangre. Es por el pacto de la sangre de Jesucristo. Es a través de su sangre. Así que cuando tú ores, di: Señor, yo hoy declaro lo que tu palabra dice, que por tu sangre yo soy libre. Y creo que tu sangre me ha liberado a mí y mi casa.
Y si mis hijos o si mis hermanos o si mis tíos no son salvos, Señor, por la sangre de Jesucristo, Señor amado, ellos serán salvos. Señor, mi esposo es un borracho, es un mujeriego. Señor, por tu sangre mi esposo volverá a tus pies. Tengo hijos en las drogas. Señor, tú con tu preciosa sangre y por el pacto de la sangre de Cristo, mis hijos serán libres de la droga. Y en el verso 12 dice acá: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Qué lindo. Leía esto y yo decía: Señor, gracias por tu promesa. Gracias, Señor, por haber recibido a un Salvador, Rey, justo, Salvador, humilde, que por su sangre preciosa me está haciendo libre de la esclavitud. Y luego dice allí: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Miren, quiero leerles Jeremías 16:19. Jeremías 16:19. Dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Me quedo con la primera parte. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía. Y aquí el profeta Zacarías lo dice claramente: volveos a la fortaleza. Volveos a la fortaleza. ¿Y esa fortaleza quién es? Es Dios. Él es nuestra fortaleza. Miren, el pueblo estaba viviendo en cisternas. No uno ni dos, muchos del pueblo estaban viviendo en cisternas. El Señor les dice: yo los he hecho libres por el pacto de mi sangre. Y les dice: vuélvanse a la fortaleza, donde vamos a estar seguros en Él. Su gracia infinita, su gracia maravillosa nos alcanza. Esa palabra volveos, es una palabra hebrea que es shub. Y esa palabra tiene un significado maravilloso. Y significa volver al lugar o voltear nuestra mirada a ese lugar. Aquí el profeta le habla al pueblo y le dice: vuélvanse, pero vuelvan en su forma de pensar. Vuélvanse en su forma de ver a la fortaleza. Vuélvanse a la fortaleza. Vuelvan a Él. Vuelvan al Señor. Porque Él es nuestro refugio. Es volver a pensar lo correcto en la palabra. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y entendemos estas verdades tan profundas, allí cuando nosotros vamos a estas palabras, nosotros comenzamos a volver nuestro corazón a Él. Volvemos a mirarlo tal y como Él es. Ya no estaban ellos en una cisterna esclavizados, ahora habían sido liberados por la sangre y podían volver a esa fortaleza y pensar que estaban siendo refugiados y bendecidos. Porque tú y yo tenemos seguridad en Jesucristo. Tenemos plena seguridad en el Señor de que Él es nuestra fortaleza y es nuestro refugio. Si estamos pasando por días difíciles, volvamos a la fortaleza, volvamos a la oración. La palabra lo dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice la palabra. Así que aquí no está hablando de arrepentimiento.
Porque muchos dirían, entonces nos está mandando al arrepentimiento. No, te está mandando el Señor en este día a creer lo correcto en su palabra, a volverlo a ver, a volver a fijar tu fe en Él y ir a la fortaleza donde Él te va a cuidar. Y dice acá también, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Qué título tan lindo este. Prisioneros de esperanza. Porque nosotros, nuestra fe, no debemos nosotros ser prisioneros del enemigo, prisioneros del pecado, prisioneros de la ley, sino prisioneros de la esperanza en Cristo. Miren cómo el Señor cambia siempre. El Señor cambia por completo la palabra. En el verso 11 hablaba de desolación, de cisternas sin agua, de esclavitud. Aquí está hablando de volver a la fortaleza. Las cisternas los hacían sentir inseguros y prisioneros. Ahora el Señor les dice, vuelvan sus ojos a mí, crean lo correcto, vayan a mi palabra y entiendan lo correcto. Porque yo soy su fortaleza, yo soy su esperanza, yo soy su refugio. Pero ahora tú ya no vas a ser preso del pecado, tú vas a ser prisionero de la esperanza en Cristo. Tú vas a ser prisionero de mis promesas, vas a estar prisionero de ellas. Es libertad en Cristo, pero es ser prisioneros de una esperanza. Es estar allí refugiados, persiguiendo esa esperanza que Dios tiene para nosotros. Y esa esperanza dice acá en el verso 12, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Nos toma en esclavitud, derrama su gracia, su sangre preciosa nos compra, trae bendición a nuestras vidas, trae liberación. Pero luego el Señor nos hace creer y volver a lo correcto. Volver a la gracia, volver a su palabra preciosa. Volver a creer en ese Dios de la Biblia. No al Dios que tú escuchas en uno y otro lado, sino el Dios en el cual tú mismo conoces de una forma personal. Cuando tú te vuelves a la fortaleza, cuando tú te vuelves a tu refugio que es Cristo, entonces ¿qué sucede? Dice aquí la palabra. Entonces Él te anuncia que te va a restaurar el doble de tu sufrimiento. Si tú has pasado por situaciones dolorosas en tu vida, donde algo valioso se te ha quitado, el Señor restaurará el doble lo que perdiste. Sean bienes materiales, sean situaciones emocionales, familiares. Si el enemigo te robó, si el enemigo te quitó y te puso en una cisterna, escúchame bien lo que te digo esta noche. El Señor, por su sangre, por el pacto de su sangre, te promete que te va a dar el doble de lo que tú perdiste. Aférrate a esa palabra hoy y te desafío a creerla, porque esta palabra es para ti que me estás escuchando. Esta palabra es para tu vida, para nosotros como iglesia. El Señor nos va a restaurar el doble de lo que perdimos. Si perdiste tu casa, si perdiste situaciones familiares, el amor de una persona, Dios te va a restaurar el doble. Te va a dar el doble en el nombre de Jesús. El Señor promete aquí, he aquí yo os anuncio que os restauraré el doble. Y eso es lo que viene para tu vida. Restauración maravillosa. Esta palabra el Señor nos la da a nosotros como iglesia. O si tú me estás escuchando a través de nuestro canal de YouTube. Pero esta palabra es la promesa de Dios. Jesús viene a tu vida a traer alegría, a traer gozo a tu corazón.
trae salvación, trae justicia, trae paz, te libera a través de su pacto, de su sangre preciosa y bendita, para que tú salgas de esas prisiones en las que has estado esclavizado, para que tú vuelvas a Él, para que tú puedas encontrarte con Él, porque ese es el propósito, que tú vuelvas a tener una relación personal con el Padre, una relación maravillosa, una relación de intimidad con Dios. Y entonces Dios te promete que te restaurará el doble. Dios restaurará tu vida, restaurará tu salud, porque Jesús en la cruz del Calvario llevó toda maldición y hoy tú eres sano. Tú hoy eres libre de la depresión, eres libre de la angustia. Si perdiste situaciones, si perdiste en tu casa, si perdiste familiares, Dios te va a restaurar esa felicidad. Aunque muchas veces los seres queridos se van y no podemos nosotros reemplazar ese amor, pero el Señor te podrá dar ese gozo maravilloso y te restaurará el doble de lo que perdiste. Te restaurará tus finanzas, te restaurará tu salud, te restaurará el gozo, te restaurará la paz en tu vida interior, porque esa es su promesa para ti. Y esos son los beneficios que tú tienes a través de la sangre de Jesús. Por eso, vuélvete hoy a esa fortaleza. Vuelve hoy a esa esperanza que tenemos en Él. Esa esperanza que tú tienes en Cristo. Y poder reposar en tu vida por completo en Él. Y ser restaurado, ser bendecido y ser levantado.